Hoy os traemos al canal uno de esos coches que dejan huella. Estamos en Ginebra y vamos a conducir el McLaren 720S. Su rival más directo, el Ferrari F8. La reputación de Ferrari en superdeportivos está fuera de toda duda. Pero, ¿y si os dijera que tras ver este vídeo, a partir de hoy es posible que tengáis una nueva referencia? ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Os voy a hacer un spoiler. Llevo pocos minutos conduciendo el McLaren 720S y tengo que reconocer que estoy sobrepasado. Dicho esto, ¿de dónde viene el McLaren 720S? El McLaren 720S es el heredero directo de una estirpe que nació en 2011 con el MP4 12C. Desde entonces, McLaren se ha dedicado a refinar su receta de superdeportivo moderno, estructurado en un rígido monocasco de fibra de carbono y un motor V8 biturbo en posición central trasera. Sin llegar a los extremos de elitismo y exclusividad de la serie Ultimate, el 720S lleva la rivalidad con Ferrari a sus últimas consecuencias, tanto a nivel de rendimiento como a nivel dinámico. Pero, ¿en qué se traduce esto al volante? Prestacionalmente es muy parecido al Ferrari F8. Cuenta con un motor en posición trasera central, biturbo de 4 litros, que entrega 720 caballos, 770 Nm y además está asociado a una caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades. Como veis, la rivalidad entre las dos marcas es patente. Hace el 0 a 100 en 2,9 segundos, el 0 a 200 en 7,8. Y ya para que os quedéis impertérritos, el 0 a 300 en apenas 20 segundos. Vamos, lo que tarda un Dacia Spin en hacer el 0 a 100. Sus prestaciones son abrumadoras, pero el McLaren 720S, como ocurría en el Ferrari F8, tiene dos personalidades. Esto, para según qué usuarios, puede ser un hándicap, pero para mí es una virtud. Y me refiero a que el carácter de este superdeportivo, cuando vamos tranquilos, es eso, un coche tranquilo, llevable e incluso usable en el día a día, siempre que asumamos algún dolor de espalda si nos pasamos de kilómetros. Pero si os fijáis, la visibilidad es excelente y el aislamiento podría ser mucho peor. Es decir, el 720S decanta la balanza hacia la deportividad pura, de eso no hay duda, pero nos deja suficientes comodidades para poder usarlo fuera del circuito. ¿Pero qué ocurre cuando queremos despertar a la bestia? Vamos a poner el modo Sport y... La suspensión del McLaren 720S es realmente peculiar. Su suspensión, llamada Proactive Chassis Control 2, es de tipo hidroneumático. Carece de barras estabilizadoras y sus 4 amortiguadores, con sus correspondientes esferas, están interconectados por un sistema cuyos principios básicos fueron estrenados por el Citroën DS en los años 50. Este sistema presurizado garantiza que el coche vire de forma absolutamente plana y que los cabeceos de la carrocería queden minimizados al máximo. Curiosamente, el McLaren 720S carece de diferencial autoblocante trasero. Su diferencial trasero, aunque parezca increíble, es abierto. El autoblocante es reemplazado por una simulación de autoblocante, que usa el sistema de frenado para frenar de forma selectiva la rueda del interior de la curva, impidiendo que la fuerza del motor se pierda por el camino de menor resistencia. McLaren inventó este sistema y lo montó por primera vez en su Fórmula 1 del año 1997. Por su eficacia y simplicidad, la FIA lo prohibió al año siguiente. ¿Y por qué no tenemos barras estabilizadoras o autoblocante trasero? La razón es muy sencilla y McLaren lo achaca al ahorro de peso. El McLaren 720S, en orden de marcha, pesa alrededor de 1.350 kilos para 720 caballos. Es muy poco. Es prácticamente lo que pesa el compacto que tienes en el garaje. Y esto tiene una traducción inmediata en la realidad. Y es que la ligereza y la agilidad de este coche es supina. Estoy en un tramo de montaña y me siento cada vez con más confianza. Os decía al principio que estaba totalmente abrumado por
este coche en los primeros kilómetros, pero en función de los minutos y cómo voy conociendo a este coche me va dando más y más confianza. Pero tengo que ser muy consciente y no caer en la trampa de esta bestia, porque el límite es altísimo, está muy por encima de mis posibilidades y, por supuesto, muy por encima de la carretera por la que voy ahora mismo. Así que, amigos, tened mucho cuidado y si alguna vez queréis explorar el límite de este vehículo, siempre en circuito y, por si acaso, con el testamento hecho. En mi opinión, la dirección de un deportivo es el elemento más diferenciador por delante de su motor o el resto de elementos. En McLaren aún tenemos una dirección hidráulica que elimina el filtro de las cada vez más comunes direcciones eléctricas. La implicación es superior y en el McLaren 720S en concreto, el nivel de comunicación y precisión es apabullante. Y para terminar, no hay que olvidar un factor muy importante en un superdeportivo, que es el factor intangible. En el Ferrari F8 tenemos un aura que lo envuelve y que está por encima realmente de la dinámica y de las sensaciones puras del vehículo. Tienes la sensación de estar conduciendo un trozo de historia. Sin embargo, en el McLaren 720S ese aura no está tan presente, pero a cambio tenemos una sensación más exclusiva. Conducir un McLaren al final es algo más exclusivo que conducir un Ferrari. Dicho esto, ¿a quién queréis más? ¿A papá o a mamá? Es realmente difícil elegir entre estos dos vehículos. Para hacerlo con contundencia tendría que bajarme de uno y montarme en otro de manera consecutiva. Es cierto que ambos vehículos proporcionan prestaciones y sensaciones sobrehumanas, pero en el McLaren tal vez haya menos filtros, la implicación en conducción sea un poquito superior, tal vez debido a que Ferrari tiene ese aire burgués y ese aire tal vez un poco incluso pijo, que hace que desconecte un poquito más que un McLaren a la hora de conducirlo. Sus dimensiones son 4,54 metros de largo, 1,93 metros de ancho y 1,20 metros de alto. Pero si nos fijamos en su diseño, descubrimos que McLaren desequilibra la balanza hacia la función sobre la forma. En el frontal lucen unos faros que comparten una entrada de aire que, en mi opinión, desequilibran la estética del conjunto. Toda la superficie del superdeportivo inglés está repleta de canalizaciones cuya misión es mejorar la aerodinámica o enfriar componentes del conjunto. Llama la atención poderosamente el alerón trasero, que además cumple la función de aerofreno, desplegándose en tan solo 0,5 segundos, reduciendo considerablemente la distancia de frenadas fuertes. Forma sobre función o función sobre forma. En este punto creo que el Ferrari F8 tiene unas proporciones más orgánicas, pero el diseño alienígena del 720S te engancha. Y antes de entrar dentro, fijaos cómo se accede al 720S con esta apertura vertical de las puertas. Espectacular. Entramos y cerramos. Fijaos en el interior de este coche. Es lo que tiene que ser y nada más. No hay ornamentos, no hay nada que sobre, todo está en su sitio. De hecho, da la sensación de que es una obra arquitectónica moderna llevada al interior de un superdeportivo. Según la RAE, un volante es una pieza, generalmente en forma de aro, con la que el conductor dirige un vehículo automóvil. Y eso es todo lo que tenemos en este McLaren. Acabado en fibra de carbono y piel, tenemos un volante solo para lo importante, que es conducir. No hay botones innecesarios que rompan con la línea del diseño. Los importantes están concentrados en esta consola central flotante con un diseño deportivo y escultural. Todo en este McLaren está envuelto en materiales acordes con el precio del vehículo: alcántara, piel, metal y mucha fibra de carbono, tanto en molduras como la que da forma a su chasis, que se desnuda en algunos puntos. Los buckets son espectaculares, te agarran con firmeza y tienen suficiente confort para no sufrir dentro de este vehículo. Me encantan. Por último, he de decir que el McLaren 720S no hace alarde de un gran sistema de infoentretenimiento, pero es más que suficiente. Aquí lo importante son otras cosas, tanto que el cuadro de instrumentos rota automáticamente cuando activamos el modo track, eliminando la información innecesaria y dotando al 720S de un aura aún más racing.
Este coche supera los 300.000 euros, por lo tanto hay que valorar si todo lo que vemos en su interior los vale o no los vale. Y en mi opinión sí. Este coche está al nivel de su homólogo en Ferrari, porque todo está muy bien construido, todo está forrado en alcantara, en fibra de carbono, en materiales nobles, y la verdad es que no encuentro ningún fallo en este habitáculo. Al igual que en un McLaren GT sí que te encuentras algunos fallitos de ensamblados y algunos materiales que chirrían un poco, en este 720S no encontramos nada de eso. El único punto en el que considero que McLaren no llega a estar al nivel de algunos vehículos de su competencia es en el apartado de infoentretenimiento, donde las pantallas, además de ser algo pequeñas, se sienten algo anticuadas. Viajar no es la misión en este superdeportivo de la marca de Walking, pero aún así tenemos un pequeño maletero en la parte delantera. Tiene una forma cúbica lo suficientemente aprovechable para introducir dos maletas de cabina. Detrás no hay maletero, pero sí unas vistas que ya quisiéramos muchos en nuestro lugar de vacaciones. Tengo que reconocer que esta ha sido la primera vez que he probado un McLaren. En nuestro viaje a Suiza hemos podido conducir un McLaren GT y el coche que nos ocupa ahora. La deportividad se puede entender de diferentes maneras y McLaren lo hace de una forma muy personal. La ligereza de su chasis en fibra de carbono, la potencia de sus motores V8, la implicación en la conducción, la dirección hidráulica que nos resta filtros innecesarios para pilotar y el diseño alienígena de sus carrocerías han sido elementos que me han enamorado de este producto de la marca inglesa. Tras haber probado durante varias horas el McLaren 720S, tengo que reconocer varias cosas. La primera es que pensaba encontrarme un príncipe, pero en realidad me he encontrado un rey. La segunda es que el 720S no pincha en ningún aspecto. Chasis, dirección, motor, calidad de construcción, su diseño, todo está al máximo nivel en función de sus posibilidades. Tan solo en el apartado de infoentretenimiento queda un poco atrás con respecto a rivales como por ejemplo Ferrari. La tercera es que a pesar de que McLaren pueda no tener tanto aura como por ejemplo Ferrari, como os he comentado antes, sí que considero que es un rival y una referencia de pleno derecho en el segmento de los superdeportivos. Y la cuarta, y aquí es donde me mojo, si tuviese el dinero y pudiera comprarme cualquiera de los superdeportivos que compiten en esta categoría, hoy me compraría el McLaren 720S. Hasta pronto.